Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Una semana más, estamos aquí de vuelta. Les agradecemos que nos estén escuchando y bueno, pues ahora tenemos un episodio muy interesante. Vamos a hablar de un escritor ruso que se le considera el padre de la literatura moderna de Rusia. Y esto, bueno, pues porque estamos muy cerca de lo que sería la fecha de su natalicio. Estaremos hablando acerca de este autor que seguramente muchos lo conocen porque incluso leerlo está hasta en los programas escolares. Y desde luego que está conmigo Javier. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, bien. Pues me ha ido muy bien, no me puedo quejar y con mucho ánimo y gusto de estar nuevamente aquí para departir comentarios y emocionarnos por hablar del libro. Así es, y de un autor tan fabuloso como es Alejandro Sergeyevich Pushkin. Él nació en Moscú en 1799, el 26 de mayo, y falleció en San Petersburgo en 1837. Murió muy joven, vivió muy pocos años, 37 para ser exactos, y bueno, él fue poeta y novelista. Su padre, Sergei Pushkin, fue descendiente de una familia aristocrática rusa, y bueno, su madre, Natalia Pushkina, una familia que por su estatus sociocultural, bueno, pues adoptó la cultura francesa y también la lengua y sobre todo la literatura francesa. Él muy joven, a los 12 años, fue ingresado al Liceo Imperial, pues se llamaría Liceo Pushkin. ¿Cómo ves, Javier? ¿Qué te parece hasta aquí lo que vamos viendo de este autor? Excelente. Y fíjate que es curioso que es uno de los parteaguas de la literatura rusa y normalmente siempre hablamos de Dostoyevsky, de Tolstoy, etcétera, pero y por supuesto son grandes de la literatura rusa y universal, pero Pushkin es para mí quien abre esta forma diferente. Bien dijiste, mucha influencia de literatura francesa. En su casa tienen una extensa biblioteca y de los tamaños de autores como Voltaire, como Molière, estos escritores franceses que fueron parte fundamental de la Revolución Francesa en los 1700 y algo. Entonces, esta influencia que llega a tener Pushkin es fundamental, ¿no? Para ver en un contexto diferente, sobre todo porque entendamos que ya llevaba muchos años la dinastía Romanov gobernando el imperio ruso, desde Alejandro, Pedro, todos ellos, y era complicado, ¿no? La Rusia zarista era finalmente, era un mundo, si no medieval, muy parecido, porque los zares les encantaba mantener el poder y el yugo sobre el pueblo. Entonces Pushkin, al haber ingerido y digerido toda esta cultura de un mundo cambiante como es lo que provoca la Revolución Francesa, abre una pauta diferente, ¿no? Tanto en su poesía como en toda su obra. Me parece que dentro de la literatura rusa se convierte en el guía, en el líder para los nuevos escritores rusos. Así es, Javier, como bien dices, también estuvo en una época donde comenzaba toda esta inquietud social, este deseo de cambio, de régimen, y ya empezaba a haber por ahí algunos movimientos, algunas ideas de un cambio que incluso fue radical después, que fue lo que se vio en la Revolución Rusa y que después vino a hacer todo esto que fue toda la cuestión bolchevique, en fin, todo esto estaba apenas cocinándose para cuando estaba Pushkin en esa época. Y sí, toda su literatura se ve permeada. Por un lado, él tenía una personalidad donde él era pues
romántico, era un poco mujeriego, en fin, hay algunas biografías que lo escriben así como mujeriego, como a veces un poco soberbio, pero también tenía una gran sensibilidad social y que se ve reflejado en mucho de su obra. Sí, es correcto. De hecho, por ahí algún zar no le hizo mucha gracia, estuvo a punto de ser desterrado a Siberia, la temible Siberia, pero creo que supo manejar, su intelecto le ayudó a saber manejar las cosas y la cantidad de amistades. No hay que olvidar que es tanta la fuerza intelectual de Pushkin que llega a influenciar hasta compositores. Y hablemos específicamente de Tchaikovsky, que es uno o es el más grande músico ruso, Mussorgsky, toda esa generación, ¿no? De los 5 grandes, Balakirev, Glinka, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la figura de Pushkin está muy plasmada en su obra, ¿no? Hay libros tan buenos como Eugenio Oregin, que es un clásico de esta literatura, ¿no? Es esta novela, ¿cómo explicarte? Donde se hace mucho hincapié, mucho énfasis en la amistad, ¿no? Esa amistad que está más allá de una tradición, etcétera, etcétera. Y ahí mismo se viene a dar una de estas historias de hadas, ¿no? Donde el protagonista se enamora de una chica provinciana, una chica del campo, y etcétera. ¿No? Historias que se reciclan muy de vez en cuando. Y ahora que mencionas esa obra, de hecho, se dice que pareciera que estaba narrando su propia muerte, porque, bueno, hay ahí un duelo donde uno de los personajes muere en ese enfrentamiento y curiosamente también este autor muere en un duelo y prácticamente casi por las mismas causas, por el honor de su amada. Y fíjate que es curioso, eso me hace recordar un poquito a las tragedias de Romeo y Julieta shakespearianas, ¿no? Porque además no solamente él leía a los franceses, sino a los ingleses, estos ingleses con ese punto medular que es las relaciones tortuosas de amor. Y esta obra me recuerda mucho a algún pasaje, algún sesgo de Romeo y Julieta. Claro, y a mí me gustaría leerles un breve pasaje justamente que, bueno, yo cuando lo leí después al saber que él también murió de esta manera, no sé si en su cabeza por algún momento pasaron estas líneas. Dice: sin apuntar todavía, los 2 amigos, con sangre fría y paso seguro, pausado y serenos, dan 4 pasos, 4 escalones mortales. Entonces Eugenio empieza a apuntar tranquilamente sin dejar de andar. Ya han dado 5 pasos y Lenski, guiñando el ojo izquierdo, también se dispone a apuntar. Pero en ese mismo instante, Onegin dispara. Suena la hora fatal y el poeta deja caer la pistola en silencio. Fantástico. Fíjate que además la literatura de Pushkin está muy empañada de esta narrativa frontal con pocas metáforas, una narrativa mucho más realista, eventos que incluso el mismo autor le llegan a ocurrir. Tú hablabas hace rato de que tenía un corazón sensible y noble, por eso le gustaban tanto las mujeres. Entonces deja que su literatura sea permeada por eso, ¿no? Sin perder esta preocupación social, ¿no? La cual vemos muy, muy, muy clara en La hija del capitán, esta preocupación por la gente del Cáucaso, los cosacos, todo este tipo que buscan una mejora de vida en razón de saber interpretar cuáles eran las circunstancias en que la Rusia zarista vivía, ¿no? La opresión del zar que vivía a todo lujo, mientras que el gran pueblo ruso, que es bastante grande, la pasaba medio mal, ¿no? Pero creo que La hija del capitán es de estos primeros esbozos de un llamado a la libertad, a la sublevación, a la lucha por la igualdad, ¿no? Años después, en el mitad del siglo XIX, pues aparece el famosísimo Karl Marx, que es el culpable de que se
el socialismo, ¿no? Con su muy famosísimo libro del Capital. Así es. Y bueno, también en cuanto a su estilo, recordemos que él rompe con el canon neoclásico con su obra Ludmila, Ruslan y Ludmila. Entonces, es muy importante esta obra porque prácticamente a partir de aquí es que empezamos a ver ese estilo que él propone y esta renovación a la literatura rusa. Sí, claro, esta obra además rescata muchas cosas del folclore ruso. Posteriormente se toma como, sobre todo Ludmila, como un punto de lanza para la creación de un ballet muy importante. Recordemos que en la época de Pushkin es cuando empieza la grandeza del famoso Bolshoi y Kirov en Rusia, ¿no? Entonces, esto es fantástico porque en ese inicios del siglo XIX, la literatura de Pushkin, que empieza a evolucionar la forma de narrar o de escribir para los rusos, se hermana con la evolución de la música. Esta música que toma el romanticismo musical en todo su apogeo, ¿no? No olvidemos que desde la aparición de Beethoven, Liszt y Schumann, Tchaikovsky retoma todo esto y en su obra se ve mucho la influencia del folclore ruso. Glinka lleva a escena, le pone música a esta obra llamada Ludmila. Vemos cómo se hermanan las cosas, ¿no? Cómo un arte no está peleado con las otras, ¿no? De alguna u otra manera siempre hay una influencia que ayuda a que todo esto se vuelva un conjunto, ¿no? Y finalmente, me parece que desde el punto de vista cultural, a favor de Rusia, se genera todo este cambio, ¿no? Musical, teatral, ópera, literatura, y que viene a minimizar un poco la crueldad con que los zares tenían sumido al pueblo ruso. Así es, y de hecho él pues tuvo que sufrir a causa de sus poemas La Libertad y El Pueblo, que fueron los que llamaron la atención de los servicios secretos de los zares, pues sí, se vio obligado y fue exiliado en Ucrania primero y después en Crimea. Justo ahí es donde escribió El prisionero del Cáucaso y Los hermanos bandoleros. Creo que tuvo mucho tiempo para pues consolidar su pensamiento, al ser incluso él mismo víctima de esta persecución y de estos gobiernos tan represores, porque eso eran gobiernos represores. Sí, bueno, yo creo que los últimos gobiernos muy al estilo Imperio Romano o egipcio, ¿no? Donde son los gobernantes omnipotentes, omnipresentes y omnitodo. Pero finalmente, para mí, el valor de Pushkin, porque además escribía muy legible, muy entendible, me da la sensación que esa capacitación que tuvo con la literatura francesa, que ya le llevaba mucho camino a los rusos, le abre un panorama diferente, ¿no? Esta vanguardia en donde se mueve Pushkin es fundamental, ¿no? Para lo que viene posterior, ya hablemos de poesía, la poesía de Gogol o autores como estos, ¿no? Inclusive Gorky es uno de estos soñadores de la igualdad y la revolución, pero sin perder de ojo la situación social y cómo se viven las relaciones interpersonales entre el pueblo ruso. Dije al principio, a veces no se reconoce a Pushkin como el más grande uno de los más grandes escritores rusos. Evidentemente la literatura de Dostoyevsky y de Tolstoy pues sobrepasa todo esto, ¿no? Pero recordemos que ellos están décadas adelante donde el cambio ya es muy notorio. Bueno, y de hecho eso pasa, digamos que en el resto del mundo, porque dentro de Rusia sí se le tiene un gran respeto, sí se le considera uno de los más grandes e importantes escritores, pero efectivamente a nivel mundial, pues nos identificamos más con los escritores que tú nos has dicho. Yo en lo personal también este libro de Crimen y Castigo, que fue para mí un parteaguas en muchos de mis planteamientos y razonamientos en cuanto a la conducta del ser humano y las motivaciones. Bueno, también una cosa que a él le sucedió, que hoy
también seguimos viviendo, le intervinieron por ahí su correspondencia, y en una carta que él envió a uno de sus amigos, pues habla abiertamente de que es ateo, y esto pues le vale que lo vuelvan a, pues medio a exiliar, digamos a confinar en una de las propiedades de su familia. También tenemos que hablar un poco de esta parte de lo enamorado, del amor, de aquello que plasmó en la poesía. En 1831 se casa con Natalia Goncharova, y bueno, fue un matrimonio donde él, pues sí la amaba bastante. Dejó atrás mucho de sus correrías, porque antes de casarse fue muy mujeriego. Ah, qué bárbaro, muchacho. Casos que se ven poco en el mundo, pero bueno, en fin, era noble, sensible y débil. Sí, tanto que se dice que cortejó a la esposa ni más ni menos que del jefe de la policía secreta rusa. Y bueno, además de enamorado, era atrevido, y creo que no tenía mucho respeto, y pues por instituciones como el matrimonio, o incluso por ponerse en riesgo él mismo, ¿no? Sí, claro. Y además, fíjate, yo creo que esta formación intelectual le permitía medir con cierta inteligencia los riesgos, ¿no? Me da la sensación de que por ahí veo la influencia de Schiller, que es otro de los grandes escritores, pero se nutre de toda esta vanguardia literaria de la Europa del siglo XIX, y eso le permite correr riesgos, a veces riesgos innecesarios, porque de pronto se le pasaba la mano y por nada estuvo a punto de que alguno de los zares o alguno de los generales le pusiera la soga en el cuello. Pero bueno, finalmente nada de esto ocurrió, y hoy podemos seguir disfrutando de la hermosa literatura de Pushkin, ¿no? Tal vez cuando uno ha leído más a Dostoyevsky o a Tolstoy, es difícil a veces entender, ¿no? En el caso de la poesía me da la sensación de que hemos estado muy acostumbrados a Anton Chekhov, por ejemplo, y no podemos entender la poesía de Pushkin, pero hay que meterse al mundo de Pushkin para poder entender la evolución de la literatura rusa en este caso. Sí, de hecho, parte de esa rebeldía que lo caracterizaba se ve reflejada en su poesía. Hay un verso que dice: "Sé rebelde océano sombrío como mi nao". Esto lo escribe en su poema Agoto su diurna luz de astro. Creo que también, bueno, hay otros poemas de él que incluso también nos hablan. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama "Y yo la amé". Wow, ahí es donde con una claridad y sencillez se refleja el amor por una mujer. Búsquenlo, léanlo, amigos que nos están escuchando, léanlo completo, es un poema muy bonito. Sí, y además esta universalidad que empezaba a denotar Pushkin, podías sentir la influencia eslava, alemana, obviamente francesa, porque la percepción del intelecto es esto, ¿no? Es universal. Y finalmente eso es lo que lo nutre en su juventud, porque es lo que quería en toda su vida: leer. Así es, y bueno, sí, lo hizo, y no solo leyó, sino que algo muy importante que tiene la literatura, y por eso yo siempre digo que la vida entre libros tiene más vidas, porque te nutre, no solo te lleva a lugares nuevos de imaginación, sino que despierta tus propias ideas, tus propios sentimientos, despierta en ti el deseo de plasmar aquello que estás sintiendo, ya sea en tus experiencias durante la vida, o cuando estás incluso leyendo, estudiando, no sé. Creo que esto es muy importante, y por eso para mí este podcast es muy importante, porque en mi vida la literatura la ha enriquecido mucho y me ha permitido, incluso en momentos difíciles, vaciar en una hoja en blanco mucho de lo que estoy sintiendo, y esto viene a ser muy terapéutico, ¿no crees, Javier? No, sí, por supuesto. La verdad es que finalmente el alma descansa cuando expresa, ¿no? Ya sea escrito, ya sea hablado, ya sea cantado, ya sea gritado, como quieras, pero sentir que tenés la posibilidad de ser libre para actuar
por ti, para ti y de ti, eso es fundamental. Digo, y Pushkin es tan importante en Rusia que hay un museo, se da un premio literario a nombre de Pushkin. Entonces, la huella que dejó Pushkin más de 200 años después sigue intocable, ¿no? Y creciendo. Me parece que sigue siendo uno de los grandes referentes de la literatura universal y esto es bien valioso, ¿no? Que tantos años después sigues tan fresco. Vos podés coger Pedro el Capitán. Oh, ándale, pues ese es de Benedetti. No, creo que no. La hija del capitán. Y de verdad, digo, salvo la narrativa que te ubica en unos años, es una historia y una literatura muy contemporánea y en algún momento te parece fresca, ¿no? Esta forma en que él percibe y afronta las circunstancias de sus entornos, me parece muy valioso, ¿no? Por ahí a mí me da la sensación de que Pushkin es de esos grandes escritores que no se les ha hecho el mérito suficiente para la literatura universal. Bueno, y de hecho ahora que hablas acerca de ese ser un tanto contemporáneo, sus tramas, sus escritos, bueno, pues no hace mucho, apenas en 1999 se llevó al cine esa película que se tituló Onegin. Y bueno, con actores sumamente importantes, con el protagonista Ralph Fiennes, que es, bueno, un actorazo, yo soy fan de este actor, y con Liv Tyler, casi nada. Y de hecho también fue muy importante esta película porque con esta película se estrena como directora Marta Fiennes, que justamente es hermana del protagonista. Y con esta película recibió el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cine de Tokio y del primer Círculo de Crítica de Cine de Londres a la Mejor Revelación. Y también fue nominada como Mejor Película Británica con los premios de cine de la Academia Británica. Además, Liv Taylor recibió el premio Aries de Oro a la Mejor Actriz Extranjera del gremio ruso de críticos de cine. Fue una producción conjunta entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Y bueno, esta película la pueden encontrar en varias plataformas y si no, también la pueden encontrar en YouTube. Busquen en la cajita de información. Les voy a dejar un link para aquellos que quieran verla y también la pueden encontrar en otras plataformas. Sí, claro, esta yo creo que compite con aquella célebre película de principios del siglo XX, una película de Eisenstein, que es el Destructor Potiomkin, que es una de las grandes producciones rusas de todos los tiempos. Yo creo que esta adaptación, el Destructor Potiomkin es una historia muy diferente por ser una película bélica, patriótica, nacionalista, etcétera, etcétera. Pero hasta en eso, lo que comentábamos recién al principio, la influencia que tiene Pushkin en el arte, en todas las artes, es de llamar la atención, ¿no? Muchas veces podemos correlacionar a Tchaikovsky con el ballet, que es casi clásico, ¿no? El Lago de los Cisnes, Cascanueces, etcétera, etcétera. A Mussorgsky con aquel famoso Noche en la árida montaña, etcétera, etcétera. Pero Pushkin engloba un montón de cosas, ¿no? Engloba esa parte inicial de una nueva literatura, una nueva forma de la narrativa rusa, que de por sí es compleja, porque es una variedad tanto de culturas, de influencias en el mundo ruso, al ser tan grande, pues también provoca, ¿no? Un conflicto para unificar criterios. Así es, bueno, esto siempre suele suceder con autores como él, que vienen a innovar, que vienen a remover mucho de lo que se ha hecho y que, bueno, siempre habrá, por algunos círculos serán bien recibidos, por otros no, pero no se puede negar que marcan la historia, que son un parteaguas y que además son estos genios los que hacen avanzar a la literatura, los que hacen que uno sea más consciente, incluso cuando hablamos de sus obras que tienen que ver con la conciencia social, ¿no? Que hoy
lamentablemente en medio de los conflictos que estamos viviendo sobre todo que se están viviendo en Europa, pues es muy lamentable, ¿no? Que al final estos hombres que creyeron y que tuvieron ideales y los plasmaron en sus obras, pues parece que mucho no se aprendió sobre todo los gobiernos, ¿no? Al final los intereses de otro tipo prevalecen. Pero bueno, por hoy, Javier, pues te agradezco muchísimo. Ya sabes, el tiempo que es muy tirano con nosotros nos está diciendo que ya casi tenemos que irnos. Sí, hombre, que caray, siempre ya cuando va agarrando uno saborcito, pero bueno, yo sí quisiera hacer una invitación a que próximamente hagamos algo de los otros grandes, ¿no? De Tolstoy, Dostoyevsky y Anton Chekhov. Yo creo que Rusia tiene para eso y para mucho más. Claro, bueno, sí, con Rusia ya tenemos para medio año de episodios, pero bueno, por hoy espero que las personas que nos estén escuchando vayan y busquen un poco de este escritor y que disfruten tanto como hemos disfrutado nosotros leyéndolo. Bueno, les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, búsquenos como Entre Libros, Mate y Café, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y les agradezco que hayan estado con nosotros una semana más. Hasta la vista, Javier. Hasta la vista, gracias. Y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.